Desde los estudios del ministerio del evangelista, difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús. Desde los estudios del ministerio del evangelista, muy buenos días tengan todos ustedes. El tema de este día es cómo aumentar nuestra fe. ¿Alguna vez se ha preguntado usted cómo aumentar mi fe? Abramos el libro de 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 1 al 4. La Biblia dice, hermanos: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz para vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda más con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas nuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. El tema de este día es cómo aumentar nuestra fe. ¿Alguna vez usted ha pensado cómo aumentar su fe? Pongamos mente en lo que dice Pablo. Pablo dice: amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios. Wow, ¿escuchó eso? Dice: no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque vuestra fe está creciendo y el amor de unos por otros abunda entre ustedes. Dice versículo 3, ¿se recuerda? Sabiendo que la fe no es cantidad, sino calidad y entrega personal. ¿Cuáles son algunos pasos prácticos que podemos dar para aumentar el nivel de nuestra fe? Primeramente, podríamos decir, es algo obvio, la lectura bíblica. Es lo más importante, hermanos, para aumentar nuestra fe. Leer la Biblia. Dice la palabra, recordemos muy bien esto. Dice la palabra, así que la fe viene por el oír, es decir, y por el oír la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17. Eso quiere decir, hermanos, que la palabra exige que sea preciso oír para creer. Oír para que uno pueda tener fe. La fe viene como producto del oír la palabra de Dios. Es decir, la persona presta su facultad de audición y entendimiento. Es decir, usted debe alimentar su fe con una dieta constante de la palabra de Dios en su vida diaria. Ahora, leer la Biblia es muy importante en nuestra vida diaria. Ejercitar nuestra fe también. Fíjense, ¿cómo pueden ver? La fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Si no, está muerta y es inútil, dice la palabra del Señor. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, dice Santiago 2:17. Amados hermanos, les voy a poner un ejemplo. Un aspirante al fisiculturismo no comienza levantando 200 y 500 libras el primer día. Cuando nosotros vamos al gimnasio, hermanos, no comenzamos a levantar 500 y 600 libras. Comenzamos
desde abajo. Comenzamos a levantar 10, de ahí 20, de ahí 30, de ahí 40, de ahí 50 y así mismo va creciendo todo. Hermanos, un aspirante al fisiculturismo no comienza levantando 200 o 500 libras el primer día. En vez de eso, se ejercita diariamente, aumentando gradualmente su fuerza y fortaleza física. El ejercicio regular de la fe puede producir un crecimiento espiritual similar. Me doy a entender, hermanos. Entonces, debemos de leer la Biblia, debemos ejercitar nuestra fe, pero también, punto número 3, aceptar las pruebas. Pedro explica que la adversidad enfrentada con el poder de Dios, desarrolla fe. Me he dado a entender, hermanos. He dicho que Pedro explica que la adversidad enfrentada con el poder de Dios desarrolla la fe. Así como el fuego purifica los metales preciosos, las dificultades eliminan todo lo que no sea fe pura. Dice 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 al 9. Cuando usted tenga la oportunidad, usted lee su Biblia. Puede leer 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 al 9. Y cuando tenga la oportunidad, lee Romanos, capítulo 5, versículos de 3 al 6. Ahora, sabemos que debemos leer nuestra Biblia. Tenemos que ejercitar nuestra fe, aceptar las pruebas. Ahora, debemos ser buenos observadores. Observar los testimonios de otros es muy importante para que nuestra fe crezca. Para que miremos que Dios sí trabaja en la gente. A eso me refiero. Un testimonio es la confesión de una persona o en cuanto a la actividad de Dios en su vida. Cuando usted mira que alguien es bendecido por Dios, dice, wow, quisiera recibir las mismas bendiciones que el hermano. Nadie puede negar, desmentir o restar importancia al testimonio de otra persona. Cuando usted escucha los hechos poderosos de Dios en la vida de alguien más, su fe en Él crece, su fe en Dios crece, en una forma negativa o una forma positiva también. Dice la palabra, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Dice la palabra también, es muy importante, dice, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad, dice 2 de Pedro 3:18. Hermanos, llevemos en mente, tenemos que leer la Biblia, ejercitar nuestra fe, aceptar las pruebas, observar el testimonio de otros y algo muy importante también, orar. Dice que la oración es la herramienta más poderosa que el hombre tiene. Me he dado a entender. La oración dice que es muy importante. Es algo muy importante que no debe fallar en nosotros. Es la herramienta más poderosa que el cristiano tiene, es la oración. Si llega a conocer a una persona hablando con ella, ¿no? Cuando usted habla con alguien, usted llega a entender quién es esa persona. ¡Wow! Y en eso precisamente consiste la oración. Dios el Padre llega a conocerlo a usted y usted llega a conocer a nuestro Padre Celestial también. Pero no hable solamente. Asegúrese de dedicar tiempo para escuchar lo que Dios quiere decirle. En la oración, hermanos, no es solo yo hablo y Dios me oye. No, yo le hablo a Dios y Dios me contesta. Hermanos, debemos de darle oportunidad a Dios a que Él hable y Él nos dirija en la manera que Él quiere dirigirnos. Ahora, pero no hable solamente, como le dije. Asegúrese de dedicar tiempo para escuchar lo que Dios quiere decirle. Pedro dice, wow, ¿quién lo dijo? Pedro lo ha dicho, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Dice 2 de Pedro,
capítulo 3, versículo 18. Ahora bien, la palabra dice, orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Ahora bien, hermanos, algo muy importante. Si hablamos de leer la Biblia, ejercitar su fe, aceptar las pruebas, observar el testimonio de otros, orar y algo muy importante también, practicar la obediencia. Hacer lo que Dios te dice que hagas en momentos de oración. Practicar la obediencia. Nunca crecerás en tu fe si desobedeces lo que Dios te dice que hagas. La fe perfecta es un subproducto de la obediencia. Si tú no obedeces, tú no eres bendecido. Póngase en la posición de ver lo mejor de Dios para su vida y su fe crecerá y usted en lo personal va a madurar. Ahora bien, hermanos, Dios siempre desea que nosotros le pongamos atención. La desobediencia nos quita la bendición. Cuando usted desobedece de lo que Dios le ha dicho que haga, usted pierde bendiciones. Es muy importante ponernos a cuenta con Dios. Tener esa buena comunión con Dios a diario es muy importante. Dice el Señor Jesús que debemos de ponernos a cuentas con nuestro Padre Celestial. Dice Dios, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice Isaías 1:18. Entonces, amados hermanos, es muy importante lo que dice la segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por nuestros hermanos, como es digno. Por cuanto la fe de ellos va creciendo, asimismo la de nosotros va creciendo. Entonces, amados hermanos, debemos darnos cuenta que Dios quiere bendecirnos, pero tenemos que ponernos a cuentas con Él. Tenemos que leer nuestra Biblia, ejercitar nuestra fe, aceptar las pruebas, observar los testimonios de otros, orar y practicar la obediencia. La obediencia es muy importante para recibir la bendición. Hermanos, Dios dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice Isaías 1:18. Hermanos, bendiciones para todos ustedes. Bendiciones para cada uno de ustedes. Y no se olviden que también deben de orar por este hombre que está predicando en este día. God bless you and God bless America. Que Dios me los bendiga.